Pues a ver, imagina esta escena. Tenemos a John Ratcliffe, el mismísimo director de la CIA, sentado en una sala en La Habana. Sí, sí, frente a frente. Exacto. Negociando cara a cara con la cúpula de inteligencia y, bueno, con el Ministerio del Interior de Cuba. O sea, hace una década esto habría sido, no sé, el guión de un thriller de espionaje o una provocación política inconcebible, ¿no? Totalmente. Es que hoy en día es la imagen real de un régimen que parece haber tocado fondo por completo. Ya te digo. Es una fotografía verdaderamente asombrosa, ¿eh? Rompe de lleno con más de medio siglo de retórica pura de Guerra Fría. Es de locos. Claro, ver a la agencia de inteligencia estadounidense publicando imágenes de sus altos mandos en la misma mesa que el espionaje cubano, pues es el síntoma definitivo de que algo estructural, o sea, algo muy profundo, se ha quebrado en la isma. Y bueno, hoy es sábado 16 de mayo de 2026 y para entender exactamente qué se ha quebrado y cómo hemos llegado a este punto de ruptura sin precedentes, hoy damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión a fondo. Una muy densa, además. Ya, es que hoy vamos a cruzar tres fuentes fascinantes. Por un lado, tenemos un reporte detallado de la emisora Costa del Sol 93.1 FM sobre este encuentro. Ajá. También un informe crudísimo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que se presentó hace nada ante el Parlamento canadiense. Y por último, un análisis económico exhaustivo del experto Ricardo Torres. Menudo panorama nos pintan estos documentos. Sí, tela. Y nuestra misión en esta inmersión es analizar la noticia de la forma más sencilla posible. Queremos desgranar qué ha obligado a la isla a buscar esta vía diplomática tan inédita. Pero antes, creo que tenemos que hacer un apunte súper importante. Sí, a ver, esto es crucial para la gente que nos acompaña hoy. Las fuentes que manejamos vienen muy cargadas políticamente. Claro, normal. Los textos mencionan desde las políticas concretas de la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, hasta, bueno, las acciones del gobierno comunista cubano y lo que los documentos llaman el aparato represivo castrista. Que son términos fuertes, o sea, con mucha carga. Exacto. Y nuestro trabajo aquí, que quede clarísimo, no es darle la razón a ninguna ideología, ni de izquierda ni de derecha. El único propósito de este espacio es informar objetivamente. Extraer los datos y las perspectivas de estos documentos sin avalar ninguna postura política. Tal cual. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el detonante, porque tenemos esa foto increíble en La Habana. Pero, ¿qué empuja a un gobierno que basa toda su identidad en el antiimperialismo a sentarse con la CIA? Pues, a ver, las fuentes apuntan directamente a un colapso energético total. Sí, lo de los apagones es tremendo. Así es. La debilidad actual del gobierno cubano es extrema, ¿eh? Y el detonante inmediato, según los informes, es un cerco energético impuesto por la administración de Trump desde finales de enero. Que no es poca cosa. No estamos hablando de simples recortes de luz de un par de horas. Para entender la magnitud, el propio ministro de Energía y Minas de Cuba tuvo que salir en televisión a admitir algo inaudito. ¿Qué dijo exactamente? Pues declaró literalmente que el país no tiene absolutamente nada de combustible. O sea, las reservas están en cero. Me dejas de piedra. A ver, ¿cómo funciona un país entero sin una gota de combustible? Yo leí en las fuentes que hay zonas de la isla sufriendo apagones de hasta 22 horas diarias. 22 horas, sí. Imagina la logística de la supervivencia diaria con eso. Claro, es que la comida se pudre en las neveras, el agua no se puede bombear a los pisos altos de los edificios, los hospitales, bueno, operando al límite absoluto. Es una situación límite, claro. Y esto obviamente ha provocado protestas. Caceroladas por todas partes, calles bloqueadas con barricadas de basura incendiada, incluso hablaban de ataques a pedradas contra gasolineras vacías. Sí. Y ese es precisamente el nivel de desesperación que explica la reunión en La Habana. Cuando los servicios básicos vitales fallan a ese nivel tan brutal, el riesgo de un estallido social incontrolable se vuelve inminente. Totalmente inminente. Los reportes señalan que, en medio de este caos generalizado, el aparato de seguridad del Estado es prácticamente la única estructura gubernamental que sigue funcionando a pleno rendimiento. O sea, es como una partida de ajedrez, ¿no? A ver, explícate. Sí, imagina a un jugador al que le han comido las torres, los caballos, todos los peones. Y solo le queda al rey ahí arrinconado en una esquina del tablero. Ya, acorralado. Exacto.
ya no tiene ninguna capacidad de ataque. Y para evitar el jaque mate definitivo, pues no le queda más remedio que pedirle tablas a su mayor adversario histórico para sobrevivir. Fíjate que esa analogía del ajedrez captura muy bien la simetría del momento, ¿eh? Y lo verdaderamente interesante es analizar cómo está moviendo las piezas Estados Unidos aquí. ¿Qué estrategia ves en los documentos? Pues están ejecutando una estrategia del palo y la zanahoria llevada al extremo absoluto. Por un lado, aplican una presión asfixiante, el palo. Hemos escuchado declaraciones de Trump amenazando con que van a tomar Cuba casi de inmediato. Madre mía, palabras mayores. Y además se sobrevuela constantemente la amenaza de procesar judicialmente a Raúl Castro por aquel derribo de una avioneta de exiliados en el año 96. Ostras, eso es una espada de Damocles inmensa sobre la vieja guardia cubana. Gigante. Pero claro, por otro lado hay movimientos que parecen diseñados para evitar que el país implosione por completo antes de sentarse a negociar. La zanahoria, digamos. Eso es. Como cuando permitieron la llegada de un buque ruso en marzo. Llevaba 100.000 toneladas de crudo. Claro, o sea, dejan entrar un salvavidas temporal, aflojan 1 milímetro la soga para que no se ahoguen del todo. Exactamente. Y justo después, como antesala a esta reunión con Ratcliffe y la CIA, el Departamento de Estado lanza la zanahoria mayor, una oferta formal de $100 millones en ayuda económica directa. Que es muchísimo dinero en este contexto. Pero claro, me imagino que con condiciones. Siempre. Con una condición irrenunciable, ¿eh? La implementación de reformas profundas en el sistema comunista. Y lo que a mí me dejó perpleja al leer los reportes, o sea, alucina, es que La Habana aceptó esa oferta este mismo jueves. Sí, lo aceptaron. Pero, a ver, ¿cómo digiere la vieja guardia un giro de guión tan drástico frente a su propia población, digo? Pues con mucha ambivalencia, haciendo auténticos malabarismos retóricos. Si analizamos el comunicado oficial del Ministerio del Interior cubano, vemos una esquizofrenia política muy clara. ¿En qué sentido? Por un lado, reconocen el pragmatismo extremo. Hablan de desarrollar la cooperación bilateral con Estados Unidos. Pero en el mismo texto, en el mismo párrafo casi, vuelven al discurso ideológico de siempre. Claro, a la resistencia y todo eso. Eso es, advirtiendo que cualquier agresión chocará con una resistencia inexpugnable. Es básicamente el lenguaje de quien negocia por pura supervivencia, pero intenta no mostrar debilidad frente a los suyos. Ya veo. Hacer este tipo de conexiones geopolíticas y desentrañar noticias tan complejas requiere bucear entre muchísimos datos para encontrar el sentido común. Lleva mucho trabajo, desde luego. Así que si quienes nos escuchan están disfrutando de esta manera de desmenuzar la actualidad de forma sencilla y directa, oye, este es un momento perfecto para dar un like, pueden suscribirse al canal y compartir el contenido con sus conocidos. Ayuda muchísimo, la verdad. Es la mejor forma de apoyar el enorme esfuerzo que hay detrás de seguir creando estos análisis a fondo. Bueno, pues retomando la situación de Cuba. Hay un punto clave en el análisis de Ricardo Torres. Cuéntame. El cerco energético de enero es solo la chispa que encendió la pradera, digamos. La verdadera razón por la que el país no tiene margen de maniobra es porque lleva sufriendo un colapso estructural profundísimo durante años. Claro, la falta de petróleo es solo la punta del iceberg. Y aquí es donde se repone realmente interesante, porque si miramos los datos macroeconómicos de Torres, son escalofriantes. Son demoledores, sí. No estamos hablando de una simple recesión económica. Las cifras muestran una destrucción casi total de la capacidad productiva. Fíjate en esto, para 2024, el PIB estaba un 10% por debajo del de 2018. Una caída en picado. Y el índice de producción industrial, que tomaba 1989 como año base de 100, se desplomó a un nivel de 38,6 en 2023. Es que para materializar ese dato, hay que entender que industrias enteras han desaparecido por completo. El caso del azúcar es súper representativo. El gran orgullo nacional, ¿no? Exacto. La industria azucarera no solo era el motor económico, sino el orgullo identitario de Cuba. Y ha caído a un nivel de 4,6 sobre aquel índice de 100. Es una parálisis casi absoluta. ¡Qué barbaridad! 4,6. Y claro, cuando un país deja de producir a ese nivel tan extremo, se generan déficits fiscales masivos, y el gobierno intenta cubrirlos de la peor manera posible. Imprimiendo dinero. Imprimiendo dinero sin ningún tipo de respaldo real en la economía. Y ahí es donde entra la inflación destructiva de la que hablan las fuentes. O sea, es como imaginar un ecosistema cerrado. Digamos, un casino. A ver,
buena metáfora. La casa no para de imprimir y regalar fichas a los jugadores, pero de repente retira todos los premios de los escaparates. Tienes a millones de personas con pesos en la mano persiguiendo los mismos 3 cartones de huevos. Tal cual. Demasiada moneda para tan pocos bienes. Y esa es la anatomía de la devaluación tan salvaje. El peso cubano pasó de 40 por dólar en enero de 2021 a 350 pesos por dólar en abril de 2025. Madre mía, una locura. Una pérdida del 88% de su valor. Y acompañada de una inflación real de 3 dígitos. Un empobrecimiento fulminante para la gente de a pie. Ahora bien, el análisis de Torres entra en un debate crucial para entender el porqué de esta parálisis, y es el peso de los factores externos frente a los internos. Porque las crisis externas están ahí, eso es innegable. Es innegable que los choques externos han sido brutales, claro. Cuba perdió a su principal mecenas petrolero con el colapso de Venezuela. Un golpe durísimo. Y luego perdieron ingresos vitales en divisas al cancelarse sus misiones médicas en Brasil y Ecuador. Sumado al cierre del turismo por la pandemia y encima los múltiples huracanes recientes. Y Torres también menciona un mecanismo legal específico de las sanciones de Estados Unidos, algo que asfixió la inversión. La activación del título 3 de la ley Helms-Burton. Sí, un tema muy polémico. Pero, ¿cómo funciona exactamente eso para paralizar la economía de un país? Pues a ver, es un mecanismo legal súper disuasivo. Básicamente, el título 3 permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales de Estados Unidos a cualquier empresa internacional que haga negocios utilizando propiedades que el gobierno cubano confiscó después de la revolución. Ah, claro, las expropiaciones del 59. Exacto. ¿Y cuál es el resultado de esto hoy? Pues un efecto de pánico comercial brutal. Me lo imagino. Nadie quiere meterse en ese lío. Claro, ningún inversor europeo o canadiense quiere arriesgarse a enfrentamientos legales millonarios en tribunales estadounidenses. Así que el capital extranjero sencillamente huye o evita la isla por completo. Vale, entiendo el impacto devastador del bloqueo y todos estos factores externos. Pero, y aquí es donde el documento de Torres se pone incisivo. Sí, va directo a la raíz interna. Él argumenta que culpar solo a las sanciones es básicamente no querer ver el elefante en la habitación. Y tienes razón, ¿eh? Torres señala que el modelo de economía centralizada está agotado desde su misma base. Dice que sufre de lo que él diagnostica como una aversión estructural a las exportaciones. Aversión estructural. ¿Qué término más exacto? O sea, las empresas estatales operan en un entorno sin competencia real. Los precios los dicta la burocracia y no el mercado. Y sencillamente no hay ningún incentivo para la innovación. Pero a ver, yo leyendo esto, hay una contradicción en las fuentes que me vuela la cabeza. A ver, dinos. Si el Estado no tiene divisas para importar petróleo o alimentos, ¿por qué los datos de inversión muestran algo totalmente distinto? Ya sé por dónde vas. Es que el documento señala que, en pleno hundimiento, en el año 2021, el 37,6% de la inversión estatal se destinó a construir hoteles de lujo. Así es, hoteles. Mientras que a la agricultura se le dedicó un mísero 2,7%. O sea, no entiendo esta lógica. Si la gente pasa hambre, ¿por qué un gobierno centralizado construye hoteles de 5 estrellas que encima hoy están vacíos? Pues mira, esa es la gran paradoja del modelo actual. Y se explica a través de quién controla realmente el dinero ahí. ¿Y quién lo controla? Ese capital lo maneja Gaesa. Es un inmenso conglomerado empresarial militar, controlado por las Fuerzas Armadas cubanas. O sea, Gaesa opera casi como un Estado dentro del Estado. ¡Qué barbaridad! Y su prioridad no es la seguridad alimentaria nacional, sino la captación de divisas fuertes, dólares o euros, para pagar las deudas externas y mantener su propia estructura de poder. Claro, asegurar su supervivencia. Invierten en hoteles porque es la única vía rápida que conciben para atraer moneda extranjera, creando un incentivo súper perverso. O sea, prefieren mantener el espejismo de una industria turística antes que sembrar patatas. Y eso obliga al país a importar comida a precios internacionales que, bueno, el ciudadano común no puede pagar de ninguna manera. Y esa desconexión entre las prioridades del conglomerado militar y la realidad de la calle. O sea, si la economía es el esqueleto roto, la crisis humanitaria es el dolor agudo en el cuerpo social. Tal cual, un dolor inmenso. Es que nos lleva de lleno al informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y las cifras de impacto familiar que expone el OCDH es que te dejan sin palabras. Son desgarradoras. El observatorio reporta que un 89% de la población vive en condiciones de pobreza extrema. ¿89%? O sea,
Casi 9 de cada 10 personas, ¿eh? Y el impacto diario de esa cifra en las familias es brutal. Hablan de que 7 de cada 10 personas afirman tener que saltarse al menos una comida al día, 7 de cada 10, sí. porque sencillamente no hay alimentos o cuestan más que un salario mensual entero. Y cuando miras a los grupos más vulnerables, a los mayores, el panorama es aún más oscuro. Ya, el tema de las pensiones. Claro. Las fuentes detallan que una pensión media ronda los 3.000 pesos cubanos al mes, que con la devaluación que explicamos antes, esos son unos $6. $6 al mes, tras toda una vida de trabajo. Es que el informe es muy gráfico al respecto, ¿eh? Dice que esa cantidad apenas alcanza para comprar una docena de huevos en el mercado informal. Una docena de huevos al mes. Es de locos. Es una indefensión absoluta. Y que inevitablemente se agrava muchísimo cuando miramos al sistema sanitario. Fíjate que el propio ministro de Salud Pública reconoció en la mismísima Asamblea Nacional que los hospitales operan con apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos. O sea, eso significa que faltan 7 de cada 10 medicinas esenciales. Así es, una escasez crítica. De hecho, el reporte canadiense indica que apenas un 3% de la población consigue sus medicamentos a través de las farmacias del Estado. ¿Y el resto? Pues el resto depende de donaciones de la Iglesia o directamente de los envíos de familiares desde el exilio. Qué dependencia más precaria, madre mía. Pero el dato que realmente refleja el colapso del contrato social en un sistema que, oye, siempre ha presumido de su excelencia médica, es el de la mortalidad infantil. Ese dato es clave, sí. El informe dice que Cuba cerró 2025 con una tasa de 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos, la peor cifra en 20 años. Y aquí el análisis debe ser muy cuidadoso, porque académicos y demógrafos de muchísimo prestigio, como el profesor Carmelo Mesalago, llevan tiempo alertando de algo grave. ¿De qué alertan? De que la realidad podría ser bastante peor debido a una manipulación estadística sistémica. A ver, espera. ¿Cómo manipula un Estado una cifra de mortalidad infantil? ¿Ocultan los cuerpos de los bebés? No, no es algo tan burdo, afortunadamente. Es más bien un maquillaje técnico. ¿Cómo funciona eso? Al existir una presión inmensa del gobierno sobre los médicos para cumplir con esas cuotas de excelencia, muchos hospitales reclasifican las muertes neonatales tempranas. ¿Reclasificar? O sea, cambiarles el nombre en el registro. Exacto. O sea, si un bebé nace vivo pero muere a las pocas horas, lo registran en las estadísticas oficiales como una muerte fetal tardía, como un aborto espontáneo tardío. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Y claro, al hacer este cambio técnico en el papel, esa muerte desaparece del cálculo de la tasa de mortalidad infantil. Los expertos sugieren que si se corrigiera esta distorsión sistemática, la cifra oficial se dispararía. Es escalofriante. Y como daño colateral general de todo este deterioro sanitario brutal, el informe señala que la esperanza de vida en Cuba ha retrocedido 7 años en menos de una década. 7 años. Un retroceso histórico, la verdad. Claro, frente a esta combinación de hambre, apagones de 22 horas, hospitales desabastecidos, la pregunta inevitable es ¿cómo no se ha desmoronado el sistema desde dentro? Y el documento del OCDE responde a esto de forma directísima, ¿eh? La estructura se sostiene sobre la represión sistemática. Es lo único que sigue en pie. Ya, el aparato represivo. De 3.179 acciones represivas por parte del Estado. Madre mía, son casi 10 al día. Y esto incluye detenciones arbitrarias, personas confinadas ilegalmente en sus domicilios por la seguridad del Estado. Y ojo a esto, más de 800 presos de conciencia documentados. Personas que cumplen penas de cárcel simplemente por manifestarse, por pedir reformas sociales en la calle o incluso, fíjate, por quejarse de la falta de luz en las redes sociales. Es una asfixia social total. Lo cual nos lleva a la pregunta lógica, ¿no? Si las vías de reforma económica están bloqueadas por un modelo burocrático ineficiente y las vías de protesta política están cerradísimas por el aparato de seguridad, ¿qué opción le queda a la ciudadanía? ¿Qué hace una población llevada al límite absoluto? Pues huir. La respuesta a esa asfixia ha sido el mayor éxodo migratorio de la isla desde mediados del siglo pasado. Un desplome demográfico en toda regla. Las estimaciones que citan nuestras fuentes son escalofriantes.
Aunque la cifra oficial ronda a los 9,7 millones de habitantes, los expertos calculan que el vaciamiento ha sido tan masivo que la población real podría haber caído por debajo de los 9 millones hacia mediados de 2024. Es que es un vaciamiento brutal y, según el informe, un 78% de la población desea abandonar el país urgentemente. O al menos conoce a alguien muy cercano intentando hacerlo. 78%, se dice pronto. Pero aquí me surge una duda clave. Históricamente, salir de Cuba era un proceso controladísimo, o sea, casi imposible para el ciudadano de a pie. Sí, un laberinto burocrático. Entonces, ¿cómo es que de repente está saliendo tantísima gente de golpe? Es una confluencia de factores legales muy interesante. No es solo que el hambre y la desesperación empujen, que también. Es que de repente han aparecido corredores viables, facilitadores del éxodo. Vías legales nuevas, ¿te refieres? Exacto. A nivel internacional, iniciativas como la Ley de Memoria Democrática en España. Esta ley ha permitido a decenas de miles de cubanos, que son nietos de españoles, obtener un pasaporte europeo directamente, y eso abre una vía legal inmensa. Claro, con el pasaporte español ya puedes volar. Y por otro lado, la geopolítica juega su papel, ¿eh? Regímenes aliados como Nicaragua eliminaron el requisito de visado para los cubanos. Ah, libre visado a Nicaragua. Eso es, creando un trampolín directo hacia Centroamérica. Desde ahí inician la peligrosísima ruta terrestre hacia la frontera sur de Estados Unidos. Ya, pero el gobierno cubano no frena estas salidas. No les interesa retener a la población. Pues esa es la gran ironía de todo esto. En 2013, presionado por la necesidad de aliviar tensiones internas y captar remesas desde fuera, el propio gobierno cubano eliminó el infame permiso de salida. Esa famosa tarjeta blanca que impedía viajar. Exacto. Al levantar esa barrera legal desde dentro y combinarse con los visados nicaragüenses y los pasaportes españoles actuales, pues han convertido la emigración en la principal y a veces única estrategia de supervivencia de la sociedad entera. Y hay un componente generacional que los documentos subrayan y que me parece fundamental. El de los jóvenes. Sí, o sea, las nuevas generaciones están totalmente desconectadas de las narrativas históricas. Ya no tienen ningún anclaje emocional ni ideológico con la épica de la Revolución del 59. Es que ni la vivieron, claro. Han crecido en un modelo de escasez absoluta y promesas incumplidas en el que sencillamente ya no creen. Su gran proyecto de vida no es reformar su país, es la movilidad. Es comprar un billete de avión hacia cualquier otra parte. Bueno, si unimos todas las piezas de este inmenso rompecabezas, pues entendemos la magnitud del acorralamiento de La Habana. Es un puzzle complejo. Tienes un modelo económico centralizado y militarizado, que ha destruido su propia capacidad de producir, sumado a un cerco energético extremo que paraliza hasta los servicios más básicos. Apagones, falta de agua. Exacto. Tienes un colapso humanitario tremendo, donde el sistema sanitario y alimentario ya no pueden sostener a la población. Y encima, tienes una fuga de cerebros y mano de obra sin precedentes. O sea, es un colapso multisistémico, ¿eh? Luego confluyendo en el mismo espacio temporal. Es la tormenta perfecta. Y es precisamente la inminencia de ese abismo, ¿sabes? El miedo a perder el control absoluto de una sociedad que esté exhausta. Eso es lo que ha obligado a los líderes de la inteligencia cubana a tragarse el orgullo y sentarse frente a frente con la CIA estadounidense. Un intento desesperado de supervivencia institucional. Es básicamente una maniobra de reanimación cardiopulmonar para un régimen que se ha quedado totalmente sin oxígeno. Es la imagen perfecta del rey arrinconado en el tablero, dispuesto a pactar con su peor enemigo para no perder la partida. Pero bueno, al repasar todos estos datos hoy, me queda un pensamiento rondando en la cabeza. A ver. Y me gustaría dejarlo sobre la mesa para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Hemos visto que casi el 80% de la población sueña con escapar. Sí. Hemos detallado cómo el talento joven, los médicos, los profesionales, las familias enteras están abandonando masivamente la isla, huyendo de esta emergencia permanente. Buscando un futuro, claro. Entonces, imaginemos el futuro. Supongamos que esta crisis termina algún día, ya sea por un cambio de régimen o porque esas reuniones secretas en La Habana deriven en una reforma extrema pactada con Estados Unidos. Vale, el día 1 de la nueva etapa. Exacto. Cuando llegue ese día 1 de empezar de cero, ¿qué quedará exactamente de la nación cubana para reconstruir? Si la fuerza vital, el talento de su sociedad ya han echado raíces en otras partes del mundo. Pues mira, es una pregunta desoladora, ¿eh? Pero muy vital.
Construir infraestructuras con inversión extranjera al final es una cuestión de firmas y dinero. Poner ladrillos. Votar quien se siente al mando en el futuro. Con esa reflexión profunda cerramos por hoy. Ha sido un viaje bastante denso por las entrañas de una noticia histórica de las que marcan época. Muy denso, sí, pero necesario para entender el contexto real. Agradecemos muchísimo a toda la audiencia que nos ha acompañado hasta el final de este análisis a fondo. Recuerden que si este despiece les ha resultado revelador para entender los cómo y los porqués detrás de los titulares, compartirlo es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo. Nos escuchamos en la próxima inversión.